Y doy gracias al Todopoderoso porque Él en su misericordia nos ha instruido, nos ha mostrado su palabra, día con día nos sigue mostrando su instrucción, su Torah. Y a veces uno es el que no le pone la dedicación, el empeño, así como le ponemos a veces a nuestro trabajo secular, la pasión que le ponemos a jugar, a algo que tenemos, algo que hacemos, no sé, algo nos apasiona y le ponemos esa empeño, esa dedicación, nos preocupamos por ello. Padre, que tu palabra sea una preocupación, no de estar angustiado, sino de estudiarla, una necesidad, un anhelo en nuestro corazón. Beshem Yeshua HaMashiach. No sé si a usted en algún momento le han dicho judaizante. ¿Por qué? Como le repito, esto lo hablé hace unos 5 años, cuando pusimos los instrumentos ahí en el que era Porsche del hermano Carlos. De ahí lo enseñé. Estábamos, las sillas estaban hacia donde está la tabla del hermano Emilio, ¿verdad? Por supuesto estaban viendo hacia lo que es la casa del hermano Carlos. Pero esta ocasión quiero que note lo que hay aquí, mire, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué cosa es esto? Esto. ¿Qué es? Perdón, ¿qué? Pero díganlo fuerte, pues es que tienen miedo de hablar y ni los que están ahí sentados cerca de ustedes los escuchan. Es una januquía. ¿Sí? ¿Cuándo se usa esa lámpara? Hanukkah. ¿Okay? Aquí hay una cosa, ¿alguien sabe qué es esto que está aquí? Pan sin levadura, ¿verdad que sí? ¿Alguien sabe qué es esto que está aquí? Un manto. Pero vea cómo está todo combinado con una estrella de David, una kipá, y ya te dicen que eso es judaizar. Vean lo que dijo Pablo, y aquí es donde entra la cuestión importante. Vean lo que escribió, no Pablo, él no se llamaba Pablo, Shaul, el emisario, porque apóstol es griego, ni siquiera él no sabía que era apóstol, ¿sí? Tampoco no existe, esa palabra apóstol no es correcta, es una palabra griega, es un emisario, un enviado, si hay una traducción es un enviado. El enviado o el emisario, Shaul, conocido como Pablo, dice en Colosenses 2:8, miren, que nadie los engañe por medio de la escritura sagrada. ¿Perdón? ¿Qué es filosofía? A ver, alguien de aquí ilústreme, por favor, y dígame, ¿qué es filosofía? Las vivas, Jaciel, luego te deja caer el abuelo. No son historietas, hermano. Es la sabiduría. Sabiduría que consiste pues en argumentar. ¿Sí? Pero entonces miren que porque luego dicen, Pablo dijo que miremos que nadie nos engañe, sí, pero ¿con qué? ¿Por medio de qué? De filosofías. Y la escritura sagrada, las ordenanzas del Eterno, no es filosofía. Lo siento, no es filosofía. No son huecas sutilezas las instrucciones del Eterno, es palabra de vida. ¿Yes o no? No son huecas sutilezas, según la palabra del Eterno no es tradición de hombres. No lo es. Conforme a los rudimentos del mundo. Nunca dice de la escritura. Yo no sé cómo usan este pasaje para decir, no, Pablo dijo, cuídate que no te engañen. Sí, pero ¿con qué te está diciendo que te cuides que no te engañen? Me enviaron un mensaje, un video hoy. ¿Qué opina usted de esto?
Le digo, pues tengo muchas cosas que opinar, pero mejor me muerdo la lengua y no digo nada. Está un hombre con su bosquejo, va a predicar y dice, no, cuando a mí el Espíritu me habla, yo boto el bosquejo a un lado y dejo que el Espíritu fluya. Y agarra 100 sobres, dice, me acaba de decir el Espíritu Santo que aquí hay más de 1000 personas, pero nada más a 100 va a bendecir, nada más 100. Corra por su sobre el que quiere ser bendecido. Y corrieron. Nomás los primeros 100. Tiene una bendición especial para los primeros 100. Yo dije, hijo, mira, este bárbaro lo voy a traer de predicador a la congregación, dije, a ver si. Pero le voy a cuidar que no se lleve nada. No, yo no tengo necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque mi labor es enseñarte la palabra del Eterno. Esos son sinvergüenzas vividores. Deja que el Eterno se encargue de ellos. Por eso yo no voy a opinar nada. Hay un gran engaño. Mentiras que se están diciendo como grandes verdades hoy en día en las iglesias. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le dijo a ese hombre, bota el bosquejo de la palabra y diles que yo voy a bendecir así? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le dijo? Yo tampoco lo creo. Pero como dice, Dios me dijo, ya la gente, pues Dios se lo dijo. Filosofías humanas, rudimentos del mundo. Entonces están hablando tantas cosas y se repiten en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario ya sale uno en el monte Calvario. ¿Y dónde está ese monte Calvario en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Saulo cayó del caballo, ahí sí hasta le llaman Saulo, cayó del caballo. Yo nunca he buscado de la Biblia en diferentes versiones y encuentro a Saulo cayendo a tierra, pero nunca encuentro el caballo. Pero como se repite tantas cosas que terminamos diciéndolo. Entonces algunas de esas mentiras solo se repiten porque la gente lo escucha y piensan que están diciendo algo correcto. Si lo dijo el pastor, si lo está diciendo el predicador, si lo está diciendo el diácono, pues ha de ser correcto y lo escuchan y oyen que se repite y ellos también lo dicen. Entonces muchas veces tristemente el pueblo del Eterno está siendo engañado con tradiciones de hombres, con rudimentos del mundo, con filosofías, con huecas sutilezas, algo sutil que se te mete ahí. Es que yo tuve una visión y el espíritu y ya se te metieron y ni cuenta nos dimos. Entonces, eso solamente indica que se están cumpliendo las profecías bíblicas. Una de ellas muy hermosa que nos habla de los últimos tiempos, pero vean lo que dice. Aquí está, esto tiene que concordar con lo que estamos queriendo recibir. Ezequiel 11:17. Di, por tanto, le está diciendo el Eterno al profeta Ezequiel, Yehezkel. Así ha dicho el Eterno, el Adonai, yo los recogeré de los pueblos, a su pueblo, que estaba esparcido. Él mismo está en Babilonia como esclavo. Y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. ¿Qué más dice? Y volverán allá. ¿A dónde allá? A Israel. ¿Sí? Y quitaré de ella, de esa tierra, todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Por eso los llevó al cautiverio, porque cometieron idolatría, cometieron abominación, algo que le causaba repudio, coraje, rechazo al Eterno. Ellos lo hicieron. Verso 19, ¿qué dice? Y les daré, cuando haga esto, de llevarlos a su tierra, de quitar la idolatría, de quitar lo que le enojó al Eterno, dice, entonces les daré un corazón. ¿Y qué más? Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Qué tiene que hacer para quitar uno y ponerlo otro? Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de ¿qué? Entonces, ¿cuál era el corazón que tenían? Un corazón de piedra. Un corazón duro. Eso es lo que estaba a veces diciendo la hermana. A veces uno se pone con el corazón duro. Pero uno no va a pensar, yo tengo un corazón incircunciso. No piensa que está bien. Entonces, ¿por qué no se doblega?
¿Por qué no se pone sensible? ¿No sería apropiado decirle al Padre Eterno, oye, cumple esa promesa y dame ese nuevo corazón? ¿Y qué va a suceder cuando dé un corazón de carne y cuando ponga ese espíritu? ¿Qué va a pasar? Lo va a hacer para que anden en mis ordenanzas, dice el Eterno. Aquí está, no para que anden en la idolatría, no para que anden en los rudimentos del mundo, no para que anden en las filosofías, no, para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y qué más, y los cumplamos. Y entonces, fíjense, aquí es cuando entonces se es pueblo del Eterno. ¿Cuándo? Cuando se practica, cuando se anda en las ordenanzas, cuando se guardan los decretos, cuando se cumple la instrucción del Eterno por su pueblo, entonces esa persona es pueblo. Entonces Él es por Dios. No es que yo, mira, ¿cuánta gente no dice que es dueño de un rancho y no tiene nada? ¿Cuánta gente no dice que es allá en México tiene? ¿Para qué se vino? Si tiene tanto allá, ¿qué hace aquí? Nos vinimos porque de cierta manera pues teníamos necesidad. Entonces estamos viendo esta profecía cumplirse y quiero que se cumpla en la congregación, que pase esto literalmente. Estamos viendo las profecías. Se están llevando a cabo, una gran cantidad de gente está siendo restaurada, está llegando a la restauración. El Eterno las está haciendo volver a las Sagradas Escrituras. Todo esto nos lleva al conocimiento de la voluntad del Creador para su pueblo. Así que somos bendecidos, no porque yo te diga, tú eres bendecido, Dios te bendice, no. Somos bendecidos porque somos parte de esa generación que el Eterno dijo, te voy a mostrar esto. ¿Cuántas generaciones pasadas no vieron lo que tú estás viendo? ¿Cuántas generaciones pasadas de cristianos nunca celebraron Sukkot? Nunca celebraron Yom Teruah, nunca celebraron una Pascua. ¿Por qué? Porque les mintieron con las mismas Sagradas Escrituras. El que lo haya revelado a ti es una gran bendición. Di, estoy bendecido. Soy bendecido por eso. Somos parte de esa generación que está redescubriendo, no que descubrimos, no, porque ya ha estado ahí. Estamos redescubriendo la voluntad del Eterno. Guardamos el día de reposo, celebramos las festividades del Eterno. Nuestra alimentación ahora ya no es lo que se me ocurra, no, ya estamos tratando de cada día de ir a la palabra del Eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada día de servicio estamos siendo confrontados con esa palabra, con esa voluntad del Eterno. Otra profecía que dice lo mismo, pero quiero mostrársela, porque por boca de 2 testigos tiene que, y hay más, pero quiero mostrar esta otra. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? Piedra. O sea que cuando no obedecemos al Eterno, ¿qué corazón tenemos? Y es malo entonces pedirle, Señor, quítame el corazón de piedra. Aunque me oiga toda la congregación, prefiero que me oigan gritar, quítame el corazón de piedra y que el Eterno me escuche y a no estar aquí. Santo, santo, santo. Pero nomás diciéndolo de aquí, porque acá adentro no hay nada. Quitaré el corazón de piedra. Ahora, ¿eran su pueblo? Sí. ¿Y qué tenían? Cuando dijo, son de oídos incircuncisos, no se lo está diciendo a paganos. Uno piensa que está hablando con paganos, es su pueblo. Tienen labios incircuncisos, su pueblo. Tienen oídos incircuncisos, su pueblo. Corazón incircunciso, su pueblo. Y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Altísimo, y haré que anden, ¿en dónde? ¿En qué? En mis estatutos y guarden mis preceptos. ¿Qué estábamos haciendo durante la fiesta de Sukkot? ¿Haciendo judaísmo o obedeciendo al Eterno? Guardando los preceptos, poniéndolos por obra. Denle una alabanza al Rey de la Gloria, por favor. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo.
Este es el verdadero mover del Espíritu Santo. No, con todo respeto. Y lo digo con todo respeto. No es ponerse a gritar nada más como loco. Brincar como gallinita sin pescuezo. Cualquiera puede hacer eso sin tener el Espíritu. Pero tener esas manifestaciones, aunque sean genuinas, del Espíritu y no obedecerle, es estar incircunciso. Una cosa tiene que ver con la otra. Una ocasión dijeron, si tienen el Espíritu, eso es mejor que celebrar fiestas. No. No, una cosa no tiene que pegarle una patada al otro. El Espíritu nos va a guiar a la justicia y a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra del Eterno. Va a venir el Espíritu. ¿A dónde te lleva? No te dice, te vas a andar caminando en las nubes. No, ¿a dónde te lleva el Espíritu? Aquí está. Esa es palabra del Eterno. Esto está sucediendo. El Espíritu Santo está llevando a muchas personas a que experimenten su emuná, su fe, de una forma nunca antes vista. Que ni la habíamos pensado. Se está aprendiendo entonces o comprendiendo la verdadera identidad de nuestro Mesías, que no es romano ni griego. Sin embargo, hay un gran número de personas también que no están de acuerdo con el método de estudio que podríamos estar llevando de la Biblia. Y cuando practicamos lo que está escrito, en lugar de que se alegren, oye, esos le están echando ganas en la palabra. No, se enojan. Se lo pruebo, hermana. No quiere decir ahorita su nombre porque estoy grabando. Se lo pruebo. Vaya donde estaba. Y diga, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. A ver, los que le amaban, los que le abrazaban, me dice si le siguen amando. Entonces, en lugar de que te digan, oye, eso está buenísimo, invítame, yo también lo quiero hacer. No, se molestan porque alguien esté practicando lo que dijo el Eterno. ¿Y por qué se molestan? Pues porque va en contra de lo que han aprendido. Va en contra de lo que están practicando. Y ellos piensan que por no hacer lo que ellos están haciendo, estamos en contra del Creador, estamos en apostasía, estamos bajo maldición, ya caímos de la gracia. A ver, aclaremos esto de una vez, aquí va. ¿Qué hace? Ayúdenme. ¿Qué hace un cristiano para caer de la gracia? Estando en la iglesia cristiana, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer para caer de la gracia? ¿Y qué es pecar? Transgredir la palabra del Eterno. Ahora, aquel que está transgrediendo la palabra del Eterno, le aplauden. Al que está obedeciéndola, hereje. Hijo del diablo. ¿Qué es? Sí. ¿Qué tuvo que hacer un cristiano para caer de la gracia? Pecar. ¿Qué es pecar? Váyase a 1 de Juan 3:4 y hay que le diga la misma Biblia. Que ahí le va a decir que es pecar. Entonces, si esa persona, ¿qué pecó? ¿Qué hizo? ¿O qué no hizo para caer de la gracia? Bueno, no obedeció los mandamientos. Ahora pregúntele otra vez a alguien que le diga, se me hace que ya caíste de la gracia y tú estás obedeciendo los mandamientos. No, pero es que tú tienes que. El Espíritu, el Espíritu te guía a la palabra. Muéstrales, grábese, márquelo en su Biblia ahí, bien marcadito, grábelo. Mira, el Espíritu Santo es para esto, no es para que viole los mandamientos del Eterno. No. Entonces, ahí es cuando no están de acuerdo, cuando te ven a ti hacer algo diferente a lo que ellos hacen. Y por supuesto te ven con un talí, te ven con los tzitziyots, te ven celebrando fiestas, judaizante. Ya te volviste judaizante. Es muy seguro que usted ha escuchado esa palabra, pero hay que enseñar, ¿verdad? Y quiero decirle que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no existe esa palabra judaizante. Pero hay algo que
Ahora nosotros, por enseñar que el mal llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los dos están vigentes, eso es motivo para que te llamen judaizante. ¿Ya? Te asocian con que eres judío. Dicen que eres judío y ni siquiera saben que es un judío, pero te llaman que estás judaizando. Entonces vamos a ver de qué se trata ese término. Durante años hemos predicado a diestra y siniestra con una pasión para mostrar la escritura, la Torah, a las personas, a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo. Y es debido a nuestra enseñanza, a lo que he enseñado, que he recibido el dudoso honor de ser llamado judaizante. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué es ser un judaizante? ¿O quién es un judaizante? Vamos a ver cómo se ha utilizado este concepto que proviene de los llamados padres de la iglesia, pero de padres de la iglesia no tienen nada. Así les llama la gente, así les llama el cristianismo histórico, pero no son padres de la iglesia. En todo caso, ¿con quiénes empezó la llamada iglesia como se conoce? ¿Empezó con Tertuliano? ¿O empezó con Pedro, con Juan? ¿Quién serían entonces los famosos padres de la iglesia? Pues ellos, pero como son judíos, ellos no califican. Mejor unos romanos, mejor unos griegos, eso sí, califican para ser los llamados padres de la iglesia. Pero con ellos comienza todo esto, con los reformadores. Entonces, lo que se ha vuelto parte de un credo anti pueblo del Eterno, se ha perpetuado en el seno de la iglesia, se ha continuado diciendo judaizantes, judaizantes. Han definido un término muy caprichosamente. Entonces, tomando el enfoque y la definición de la escritura, nosotros, por practicar lo que está escrito, no somos judaizantes. Pero de acuerdo a la definición actual y antojadiza, en ese sentido, sí creo que soy un judaizante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les digo que de acuerdo al concepto actual, sí soy un judaizante? ¿Por qué? Porque practico lo que ellos nunca quieren practicar. Practico lo que practicó el pueblo del Eterno durante años y eso para ellos me califica como un judaizante. Eso no significa que ni yo, ni usted, ni los tantos hermanos que han abrazado las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Que incluye, por supuesto, la Torah que enseñó el Mesías, no significa que estamos haciendo, que queremos hacer proselitismo al judío. Nosotros no queremos convertir a nadie en judíos. Yo nunca le he dicho a usted, necesita, llegando a esta congregación, convertirse en judío. Nunca, nunca. Ni lo voy a hacer jamás. ¿Por qué? Porque no es lo que tendría yo que hacer. Mi deber es enseñarte la palabra. Entonces, no estoy haciendo proselitismo para el judaísmo, ni tampoco significa que estamos tratando de hacer judíos a los cristianos. Significa simplemente que estoy alentando a todo creyente, a toda persona que escuche un video de los que subo, ¿verdad? A volver al sentido original de la palabra, a obedecer al Eterno, nada más en lo que Él dijo, y punto. Nada más en eso. Su forma original. Entonces, en ese sentido, estamos instruyendo, enseñando la escritura, la Torah, la instrucción que se aplica tanto a creyentes de una iglesia como a judíos, de una u otra manera. Si es pueblo del Eterno, se aplica para ellos. Entonces, vamos a tener en cuenta que el término bíblico, judaizar, es diferente a judaizante. Judaizar es algo diferente. Ese sí, judaizar sí está en la Biblia. Es un judaizante, es alguien, lo voy a decir de esta manera, un judaizante es alguien que enseña que un gentil debe convertirse al judaísmo a través del rito de la circuncisión para ser salvo. Hechos capítulo 15, verso 1 al 5. De pronto llegaron unos hermanos de Judea a Antioquía y querían obligar a los de la iglesia de Antioquía a circuncidarse. Y les decían, si no están circuncidados, ustedes no son salvos. Abraham, ¿tuvo que hacer la circuncisión para ser salvo o porque ya era salvo?
¿Perdón? Ya era salvo. Él no es para que fuera salvo. Pero ahí empiezan las cosas. Voy a decirles que cuando Pedro, aquí está la palabra judaizar. Cuando Pedro se apartaba de los creyentes gentiles, porque estaba en Antioquía, visitando la congregación a donde se encontraba Pablo, donde salió de misionero, entonces mientras no venían los de judíos de Judea, vamos a llamarlo así, Pedro comía con los creyentes no judíos. Iba y comía con ellos en sus casas, la pasaba bien, estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? Lo hacía, ¿verdad? Hasta que de pronto, cuando vienen personas de Jerusalén a Antioquía, judíos, él se aparta de los creyentes no judíos. ¿Por qué lo hizo? Por la presión de los judíos que vinieron de Jerusalén. Bajo esa presión de los creyentes judíos, ¿verdad?, que creían que los gentiles no eran dignos de compartir la mesa con un judío. Pedro se vio envuelto en esa polémica y dice, ¿qué hago? Pues Pablo al fin de cuentas está acá fuera de Jerusalén, pero yo estoy allá, en Jerusalén. Entonces Pedro se aparta de los hermanos no judíos, no porque el Eterno se lo dijera, para complacer a los judíos que venían de Jerusalén. Por eso lo hace. Entonces, ya no quiso compartir la mesa con los no judíos. Mucho menos, ¿verdad? Para ellos, si no eran dignos de compartir la mesa, mucho menos eran dignos de la salvación. A menos que se convirtieran. ¿A qué cosa? A su religión llamada judaísmo. Usted, quiero decirle, no es digno de la salvación en ninguna iglesia, a menos que usted sea parte de ella. Si usted no es parte de ella, pregúntele, ¿usted cree que yo soy salvo? ¿A qué iglesia vas? Allá con el hermano José. Ah, no. Para ser salvo, usted necesita estar aquí, en nuestra iglesia. Ah, no en la Biblia, en su iglesia. Lo mismo pensaban los judíos. Usted, que no nació judío, para ser salvo necesita estar en nuestro judaísmo, su judaísmo. Pero vamos a ver si el judaísmo de ese entonces era practicante de la escritura. Todo eso lo vamos a ver. O ese judaísmo estaba lejos de la escritura. Eso tenemos que empezar a verlo porque es importante. Entonces Pablo miró esto, que Pedro anda entre dos aguas, ¿verdad? Y lo reprende. Le llama la atención y lo acusó de judaizar. Pablo escribió su epístola a los Gálatas. ¿Para qué? Para refutar a los creyentes que estaban precisamente judaizando. ¿De qué habla toda esa carta? De que los quieren obligar a circuncidarse. Lo mismo que, por eso, en ese contexto toca de que Pedro estaba ahí y que comía con los creyentes no judíos. Y después cuando vienen los de Judá, se aparta, ya los ignora, como que ya ni te conozco. Por eso está en la misma carta que Pablo está tratando el problema del judaizante. Entonces, vamos a ver la definición de judaizar. Judaizantes. Judaizante es alguien que obliga a los cristianos a adoptar las prácticas judías. ¿Ok? Esa es la definición hoy en día. Alguien que obliga a los cristianos a adoptar prácticas judías. Yo no soy un judaizante porque yo no he obligado a ningún cristiano a adoptar prácticas judías. Pero es que usted está celebrando las fiestas. Ah, eso no es práctica judía. Lo siento, eso es ordenanza del Eterno. Es que usted usa esos hilitos ahí que se andan colgando y que... Ah, lo siento, que usted desconozca su origen, eso es punto y aparte, pero eso no es judaizar, eso es parte de lo que ordenó el Altísimo. Y mire, y esta hasta me la encontré así en la internet, la puse aquí, no es mía, a ver si no al rato me echan bronca porque la tomé ahí. Judaizantes, un peligro mortal. Y mire, qué carta cita. Gálatas. Ahora entiende por qué Pedro sale reprendido en la carta de Gálatas, porque Pablo está tratando ese tema ahí en la carta de Gálatas. Y ya la gente piensa que no, que Pablo estaba en contra de Pedro y que se puso más arriba y que era el cristiano mayor. No es así. Entonces, como dice,
es alguien que obliga a los cristianos a adoptar prácticas judías. Miren lo que dice la enciclopedia, como la observancia del sábado. Lo siento, esa no es cosa judía, eso es cuestión del Eterno desde Génesis capítulo 2. Como las fiestas bíblicas. Lo siento, eso es Levítico 23, no es cosa judía. Como las reglas alimenticias, lo siento, eso es Levítico capítulo 11, eso no es cuestión de judíos o no judíos. Definición del diccionario, ya no de la enciclopedia, ahora del diccionario, de un judaizante. Alguien que quiere obligar a los no judíos a experimentar la conversión ritual al judaísmo. ¿A quién de ustedes le he dicho yo? Usted tiene que hacer una conversión ritual al judaísmo. ¿A quién? A ver, levante la mano para saber si yo estoy en este problema. ¿A quién le he dicho en las congregaciones? ¿A qué pastor, a qué creyente le he dicho yo eso? A nadie. Dice, entonces es alguien que quiere obligar a los no judíos a experimentar la conversión ritual al judaísmo para poder optar, ni siquiera para que sean salvos, para ver si alcanzan en algún momento la salvación. O sea, es hacer méritos para obtener la salvación, por lo que se les consideraba como prosélitos judíos. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, de acuerdo a la definición bíblica, ninguno de los que hemos aceptado obedecer lo que Dios dijo somos judaizantes, porque nosotros no estamos experimentando rituales, estamos haciendo lo que el Eterno dijo. Estamos esforzándonos por poner en práctica lo que el Eterno dijo, y de acuerdo a esa definición, entonces, ¿verdad? No somos judaizantes. Yo personalmente no creo, ni enseño, que se deba convencer a los creyentes, los que no son judíos, a que experimenten una conversión ritual para que sean considerados como aptos para un día alcanzar la salvación. Entonces, en la actualidad, esto era todavía un poco más antes, en la actualidad ha ido cambiando el pensamiento. Es restringido, dice el mismo diccionario, al uso historiográfico, que presenta una cierta variedad reflejada en las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, y puede hacer referencia al que judaiza. Puede hacer referencia al que se convierte al judaísmo, al que siendo de otra religión, específicamente el cristianismo, practica ritos y ceremonias del judaísmo. Dice el diccionario, es un cristiano o converso que practicaba ocultamente ritos judíos. Pues nosotros hasta los publicamos, no nos escondemos. Pero ¿por qué lo publicamos? Porque no son ritos judíos. Es ordenanza de la palabra lo que estamos llevando a cabo. En el canal de YouTube tuve que quitar lo que la gente escribía, los comentarios, tuve que restringirlos. Por lo menos los dejé que no se pueden mirar hasta que yo los supervise. ¿Por qué razón? Porque hay mucho odio ahí en esos comentarios denigrándome, diciéndome, tratándome de judaizante. Me han dicho que soy de los mismos fariseos, solo que soy moderno. Si viera cuántas cosas me escriben ahí. Entonces, ahora estoy seguro de que si usted se esfuerza en guardar la instrucción del Eterno, si guarda el día de reposo, si practica las fiestas del Eterno, si usted empieza a comer, como dice la Biblia, tarde o temprano le van a llamar judaizante. Cuando usted encuentre lo vean hablando con otro que le está diciendo, es que el Padre Eterno dijo esto y esto y esto, judaizante. Anda judaizando. Aquí viene lo interesante. Póngame atención. La palabra judaizante, ¿ok?, no es una palabra bíblica. No aparece ni una sola vez en la Biblia. Lo que sí aparece es el verbo judaizar, que fue cuando Pablo reprende a Pedro. Pero no es el mismo significado.
Este término judaizante fue adoptado mucho tiempo después de que ya estaban escrito lo que se conoce como Nuevo Testamento. Lo voy a probar con la historia. Más específicamente, fue adoptado este término durante el periodo del paganismo de la iglesia en tiempos del emperador romano, uno que llegó a ser el César de Roma, Constantino el Grande. Cuando él impuso muchos decretos que tenían y tienen la intención de cambiar la ley del Eterno, la palabra del Eterno, con el fin de crear una nueva religión que ahora se conoce como la Iglesia Universal, como la religión mundial. Entonces, algo que Constantino mandó a hacer a las personas que creían en el Elohim de Israel, en el Dios de Israel, y practicaban lo que ese Dios dijo, él, como el máximo jefe y adoptando esa religión, dijo, bueno, de aquí en adelante va a ser esto. Inventó un credo. Ok, ¿alguien sabe el credo de la Iglesia Católica? A ver, ¿quién me lo puede decir? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en la Virgen María, creo en el Espíritu Santo. Algo así va, ¿verdad que sí? No, digan que no se lo saben. A ver, hermana, ¿alguien sabe el credo cristiano? Es lo mismo, nomás le quitaron la Virgen María. Es lo mismo, ¿por qué? Porque lo inventó Constantino, él se los puso. Y es lo mismo, nomás que el evangélico le quitó que ya no cree en la Virgen María. Es lo mismísimo. Es la misma cosa. Pero ahí le va. Ahora, él crea un credo, los hace que pronuncien un credo, y es ahí cuando nace el término judaizante. ¿Qué decía ese credo? El credo decía, renuncio, a ver, dígalo conmigo, renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos. Mire cómo mete una cosa con la otra. Costumbres, está bien, renúncialas. Ritos, está bien, pero panes sin levadura, no seas bárbaro, Constantino. Esto es orden de Constantino y tristemente la iglesia, yo renuncio. ¿A quién le están haciendo caso? ¿Al Eterno o a Constantino? Renuncio a legalismos, panes sin levadura, sacrificios de corderos de los hebreos y a todas las demás fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos y lunas nuevas. ¿Qué más? Sábados, supersticiones, himnos y cánticos hebreos. ¿Qué más dice el famoso credo? Y búsquelo. Si cree que le estoy mintiendo, mire, aquí está la evidencia. Búsquele, pregúntele a Google ahorita o a Siri. Hey Siri, credo de Constantino para las iglesias cuando los obligó a renunciar. A ver, pregúntenle. Mira, ahí le va a ir. La siguiente. Renuncio a observancias y sinagogas, a la comida y bebida de los hebreos, lo kosher, o no kosher, apropiado y apto por el Eterno. En una palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, a toda ley, rito y costumbre. Y si después deseo hacerlo, negar y volver a la superstición judía, o se le encontrara comiendo con judíos, o festejando con ellos, o conversando y condenando en secreto la religión cristiana, en lugar de refutarlos abiertamente. Para él la religión cristiana es la iglesia romana. En lugar de refutarlos abiertamente y condenar su fe vana, entonces deje que el temblor de Caín y la lepra de Gehazi se adhieran a mí, así como a los castigos legales a los que me reconozco responsables, legales por parte de Roma. Y que yo sea, ¿qué dice? O sea, si yo practico algo de los que practican los judíos, sea yo anatema en el mundo venidero, y que mi alma sea puesta ¿con quién? Con Satanás y los demonios. ¿Quién cree que quería estar con Satanás y los demonios?
Así que, ¿qué hizo la iglesia? Ya no practicó nada de lo judío. Y como desde entonces, del año 360 me parece, ¿okay? Desde aquel entonces hasta ahorita no lo están practicando. No está muy frío, hermana. Yo siento que está muy frío ahora. Todos los hermanos tienen frío. Vaya a revisar, por favor, sí. Alguien revíseme ahí, sí. Bueno, como todos desde aquel entonces hasta el día de hoy, nadie ha querido practicar eso que parece judío, pues ahora el que lo practique, el que guarde lo que dice la Escritura, judaizante. Pero que es judaizante y que es bíblico. ¿Qué es? Mire, ¿qué más? Además de esto, ¿qué más dijo Constantino? Acepto todas las costumbres, ritos, legalismos y fiestas de los... Las de los romanos sí. Por eso las personas hoy en día dicen, soy católico, apostólico, pero hebreo no. Ahora, no son por qué. ¿Por qué no se quiere identificar con Israel? ¿Por qué con Roma sí? Por don Constantino. Fiestas de los romanos, sacrificios, ¿verdad? De los romanos, oraciones romanas, purificaciones con agua, santificaciones por el pontífice máximo, o sea, el papa. Propiciaciones y fiestas del nuevo Sabbat. ¿Cuál es el nuevo Sabbat? Sol Day, que es el domingo o día del sol. Ahora hay nuevos cantos, nuevas celebraciones y toda comida y bebida ¿de quién? De los romanos. Mira, ahorita te voy a poner donde está, tú lo estabas buscando. Qué bueno, así me gusta que lo busquen, mira. Ahí te va, mira. Búsquete esto, mira. Stefano Asemani, Acta Santorum, Martyrium Orientalium en Occidentalium. Volumen 1, Roma, 1748. Está en la página 105 esto que te estoy citando. Mira, acepto. ¿Qué dice el credo romano? Acepto todo lo... Le hago una pregunta, hermana. A usted le quiere hacer una pregunta. A usted, hermana. Sí, a usted. Le hago una pregunta. ¿Por qué toda su vida guardó el domingo? ¿Quién? ¿Y a los cristianos quién se lo enseñó? Porque la Biblia no. ¿Y a los católicos quién se lo enseñó? Aquí está, mire. Acepto cada nueva ley, rito y costumbre de Roma y la nueva religión romana, profesión de fe. Esta es la profesión de fe. O sea, cuando usted llegaba a la iglesia, ¿quiere ser cristiano? Recítate esto. Profesión de fe de la iglesia de Constantinopla. ¿Cuál es la profesión de fe de hoy en día? A ver, alguien dígame, espérame tantito, ahorita, que alguien dígame, ¿cuál es la profesión de fe de hoy en día? Hoy, cuando llega alguien a una iglesia, ¿qué le hacen? Exacto, levanta la mano y acepta. Y empiezan a decirle, no lo que él quiere, lo que él esté entrenado, le va a decir, di esto y repite esto. Esa es la profesión de fe. Pues allá, en aquel tiempo, para ser parte de la iglesia, esta era la profesión de fe, lo que acabamos de leer. ¿Qué pasó, hermano Emilio? Yo cuando quería estudiar para pastor, no pude hacer la profesión de fe porque todavía como 12 o 13 años. Y tengo que aceptar el credo, llegó una capacitación, llegaste profesión de fe para poder ser. Pero esto ya no se la aventó. Por eso no entré. Ahora, se puede probar por la historia. Las personas fueron obligadas a renunciar a los conceptos bíblicos para confirmar su nueva religión. Pero ahora nos dicen que fue Pedro, que fue Pablo el que lo hizo. No, ellos ni siquiera tuvieron nada que ver en esas cuestiones. Fue un señor que espero que esté ardiendo en el infierno, llamado Constantino. Sí, por todo el mal que ha hecho. Él como jefe civil y como
líder máximo, lo obligó. Lo obligó. Esta es la postura romana de Constantino. Esa es la postura romana de Constantino. Él cimentó las bases para la religión que ahora se conoce como cristianismo. Él. Y vemos que los obligó a rechazar todo lo que tuviera que ver con lo que practicaban los judíos. Bueno, porque lo practican. ¿Es judío? Hay que ver que hay cosas que sí son judías. ¿Sí? Sí, hay cosas que son judías. Pero mucho de lo que practican es lo que dijo el Eterno. Entonces, ahora por practicarlo nosotros, nos llaman judaizantes. No, aclaremos que es judaizante y que es parte de lo que dijo el Eterno. Y eso sí lo debemos de hacer y lo estamos haciendo. Ahora, si alguien rechazaba este decreto de Constantino, entonces se le llamaba judaizante. ¿Por qué? Porque estaba rechazando el credo de Constantino. Tú no quieres con nosotros, eres judaizante. Tú estás de acuerdo con los judíos, tú estás practicando lo judío. Ahí nace el término judaizante que hoy en día la gente lo repite como si fuera bíblico. Ahí fue cuando nació. El que no quería, o sea que usted que no pudo hacer su profesión de fe, hermano, le hubieran llamado judaizante en aquel momento. No nace en la iglesia, no nace con los verdaderos creyentes, nace con Constantino. Esa palabra se convirtió en un término para señalar a los que no creían en los mandamientos de la iglesia. Incluso se les llegó a llamar herejes. Y ahorita que te digan hereje, cualquiera se ríe. Pero hace unos años todavía atrás que te llamaran hereje, la gente se ponía a temblar. ¿Por qué? Estoy fuera del reino de Dios. Estoy fuera del reino de los cielos. Entonces fue así como todo creyente en el Mesías fue obligado a adoptar leyes y costumbres paganas y convertirse a la nueva iglesia. ¿Ok? ¿Qué pasó con el remanente que fue fiel a la correcta interpretación, a la verdadera enseñanza del Mesías? Se desaparecieron. Poco a poco los fueron cercando, obligando a desaparecer prácticamente. Bendito sea el Padre Eterno que siempre ha tenido un remanente de personas que están practicando su palabra. Ahora, con el tiempo, ese significado religioso de la palabra judaizante adquirió un significado peligroso, que parece que es algo bíblico, pero es un decreto romano impuesto por la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea. Busca el Concilio de Laodicea, quien quiera, año 363. Donde establecieron más decretos como cuáles. Se estableció que ya no se podía guardar el Shabbat, el día de reposo. Esto está registrado en el Canon 29, que dice, no corresponde a los cristianos, no corresponde que los cristianos, ¿qué? Mire, aquí es donde nace esa palabra, judaizar. No está bien que los cristianos judaicen y celebren que era para Constantino judaizar. Entonces usted está judaizando. ¿Por qué? Usted está guardando, ahorita está guardando el Shabbat. Así que usted está judaizando. Pero como se ha repetido tanto, y tanto, pues que ya la persona asume que estamos practicando cosas extrañas. No le corresponde, no está bien que los cristianos judaicen y celebren el sábado, sino que deben. Mire, vamos a ponerlo en perspectiva aquí. Yo quisiera irme más rápido, pero no tengo prisa. Hoy comí bien. A ver, aclaremos. ¿A quién le va a hacer usted caso? ¿A Constantino o al Eterno? ¿Qué dijo el Eterno del día de reposo? Pues lo mismo que dice repósalo. ¿Qué dijo Constantino? Ese día debe trabajar y festejar preferentemente, o sea, preferiblemente festéjelo ese día de reposo. ¿Cuándo? El día domingo. Si pueden, como cristianos. Si no, pues ni lo celebren, hombre. Ni uno ni otro. Pero preferiblemente guarden el día. Si algún judaizante es descubierto, o sea, se le encuentra guardando el Shabbat,
practicando la Pascua, poniéndolos en los tzitziot, obedeciendo los mandamientos del Eterno, que sea anatemizado de Cristo, o sea, que sea maldecido de Cristo. ¿Sabes qué, Constantino? No me importa lo que digas, a mí no me preocupa eso. Me importa más lo que dijo el Eterno y le hago caso al Eterno. No me importa lo que tú digas. No te voy a obedecer. ¿Ya vio dónde aparece la palabra judaizante? A lo mejor nosotros la dijimos en algún momento. Estos ya están judaizando. Y no sabíamos que estábamos nomás haciéndole eco y propaganda a Constantino. Esta es la primera vez que aparece la palabra judaizante en un texto oficial de la Iglesia romana. Yo creo que ya cayeron en cuenta entonces que este término judaizante no está en la Biblia, pero sí está en el canon de la Odisea después del año 300. Hoy en día, con un decreto romano, lo digo bien claro y lo repito, hoy en día, muchos creyentes en Cristo, con un decreto romano, piensan que judaizar es guardar la palabra del Eterno. Completamente equivocados. Y lo siento, discípulos de Constantino, lo tengo que decir, no importa cuántos deditos para abajo me pongan. Lo voy a decir, hoy sí tengo ganas de decirlo. Muchos creyentes en Cristo piensan que guardar y obedecer lo que dijo el Eterno es estar judaizando, cuando no se dan cuenta que están siguiendo los decretos de Constantino. Piensan hoy en día muchos que aplicar la palabra del Eterno, ¿ok?, ponerla en práctica de acuerdo a lo que dice la Escritura, eso está mal. Eso está errado desde su punto de vista. Pero lo que dijo Constantino, eso sí está bien. Eso sí es aceptado, eso sí se acepta, eso sí. Tenemos entonces que analizar la palabra del Eterno. Entonces, los judaizantes es el nombre con que usted va a escuchar a veces que nos llamen a nosotros. Lo van a decir de esta congregación o lo están diciendo. Entonces, hoy día, los que tratamos de guardar la voluntad del Eterno, nos van a llamar, usted intente nada más vivir la palabra y le van a llamar judaizante. ¿Por qué? Porque está obedeciendo y practicando algo de la palabra. Tristemente, la mayoría de personas no saben que están usando no un concepto bíblico, sino es un concepto católico ese de judaizante. Si usted utiliza el término judaizante para señalar a alguien que practica la palabra del Eterno, está siendo influenciado por un pensamiento no cristiano, no judío, por un pensamiento romano. Y se supone que hace tiempo nosotros dijimos, yo no tengo nada que ver con Roma, yo no quiero nada con Roma. Entonces, vamos a ver si practicar la Biblia, vamos a ver si, por ejemplo, el Mesías, el Hijo del Eterno, Jesús, Yeshua, los apóstoles utilizaron ese calificativo porque es un calificativo despreciativo, peyorativo, para señalar a personas que no practican a veces lo mismo que uno. Pero vamos a ver cómo se refirieron ellos. Hoy en día, entonces, por ejemplo, guardar las fiestas del Eterno, practicar las festividades no judías del Eterno, Él las ordenó, que están en la Biblia, le van a llamar a usted, si las practica, judaizante. Resulta entonces que por comer, como dice Dios, hacer lo que dice Dios, aprender y practicar lo que dijo Dios, nos llaman judaizantes. Vamos a ver. Pero son mandamientos del Creador o son mandamientos del hermano José Martínez. Por ejemplo, la fiesta que acabamos de celebrar, la de los tabernáculos, ¿es una ordenanza mía, de mi religión o de la palabra del Eterno, que el Eterno lo ordenó? Es palabra del Eterno. ¿Levantó su mano, hermano? Como vi que le hizo algo así, de reojo alcancé a ver y dije, pues, ¿verdad? Entonces, quiero que empecemos a notar eso. Vamos a hacer una reflexión. Si guardar los mandamientos de la Biblia es judaizar,
Entonces, siendo así, la mayoría de las iglesias están judaizando, porque cada iglesia guarda una parte de los mandamientos de la palabra del Eterno, ¿sí o no? Toda iglesia, sea unos en mayor medida, otros, pero toda iglesia que se llame iglesia de Cristo, guarda ciertos mandamientos de la Biblia. Entonces, si guardar la palabra del Eterno es judaizar, todos estamos judaizando. Todos estaríamos judaizando. Por ejemplo, presentación de niños. Eso no es que nació en una iglesia cristiana. Eso se practicaba en el pueblo de Israel. ¿Ok? Diezmos, pactos, ofrendas, imposición de manos, cena del Señor. Todo eso no es del pueblo de Israel. Y no es que sea de ellos. El Eterno lo ordenó para que ellos lo hicieran. Aclaremos eso. Ahora, ¿eso es bíblico? Sí. ¿Lo están practicando la mayoría de iglesias? Sí. ¿Están judaizando? No. No por practicar lo que dijo Dios, se está judaizando. Entonces, vamos enfocando las cosas correctamente. En esta congregación, queremos identificarnos cada día más por hacer lo que dice la Escritura. Por practicar lo que dice la Escritura. Y el día que me vea enseñar lo que no está escrito, póngale mucho cuidado y dígame, hermano, ¿por qué está usted hablando de esto? ¿Qué parte de la Biblia lo dice? Sí, porque a veces es bien fácil caer en el engaño porque el predicador se gana la confianza. Lo admiran, lo respetan, le tienen, pues ahí lo honran, vamos a decirlo así, como dice la Escritura en 1 Timoteo. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene ganada la confianza? Tuerce la doctrina y no hay nadie que le diga nada. ¿Por qué? Pues es el santo del Eterno, es el santo de Dios. No te metas con el ungido. Tranquilo, alguien tiene que hacer valer la palabra del Eterno, no que ungido ni que nada. ¿A poco David, cuando estaba mal, no fue el profeta Natán y aún sabiendo que lo podía matar, le dijo, tú eres ese hombre? Pues así, el día que usted me vea enseñar lo que no está en la Biblia, dígame, hermano, usted me dijo un día que yo me parara y le dijera, ¿por qué está usted enseñando eso? Entonces, como queremos hacer lo que está en la Escritura, eso es lo que nos tiene que definir como nuestra fe, la Biblia. No lo que yo le diga que creo, que pienso, no. Entonces, los que se mantienen fieles hasta el final de su vida, porque es bien fácil ser fiel al principio. Ahí les va, novios. Cuando somos novios, te amo, tú eres la única, tú eres el único príncipe de mi vida. Sí, de novios. ¿Ya de casados? También, dijo el hermano. Sí, estamos que no le van a dar de comer llegando, pero ahí es cuando empiezan las chuecadas. Ahí es cuando se empieza a romper el pacto. Y cuando está uno en el primer amor con el Eterno, yo te obedezco todo lo que tú me digas, Dios. Pero pasan unos 2, 3 años, no, pues este hermano que es líder, que es viejo ahí en la congregación, no obedece. ¿Yo por qué? Es que no te va a juzgar por lo que hizo el líder. No te va a preguntar por lo que hizo el hermano, con todo respeto al hermano Otero. El hermano José Martínez te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te mostré? ¿Qué practicaste de lo que yo te puse enfrente? Es que las demás iglesias, no te estoy preguntando por las otras iglesias. Es que el otro pastor, no te estoy preguntando. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué me estás haciendo? Y así. ¿Qué tienes? ¿Me estás queriendo enamorar o qué? Sí. Desde hace rato está ahí y me cierra el ojito y me hace así. ¿Qué tiene? Digo, sí. No voy a decir tu nombre por respeto, no sé que te vayan a quemar ahí en el... Sí. Oh, era con el niño. Pues es que yo estoy viendo para allá y me haces así. Ya hasta me sacaste de la predicación. ¿Cómo son llamados los que se mantienen fieles hasta el final en la Biblia? ¿Cómo son llamados? ¿Malditos? ¿Bienaventurados? ¿Judaizantes? ¿Cristianos? ¿Cómo son llamados? Miren, son llamados santos. Son llamados fieles.
Y yo quiero que usted ya sea llamado por el Eterno. No me importa cómo le llamen las demás personas. Yo quiero que el Eterno te diga, santo, santa mujer de Dios, fiel, 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 fiel. Y vea lo que dice la palabra del Eterno, Revelaciones o Apocalipsis. Voy a llamarlo Apocalipsis, la mayoría sí lo conoce. Luego digo Revelaciones y a veces no saben de qué estoy hablando. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, la perseverancia, el mantenerse fiel hasta el final. ¿De quién? ¿De quién? Y no está hablando de muñecos. No, de personas santificadas, personas que se guardan, personas que se apartan de lo mundano, el pecador y maldiciente. ¿Sí o no? Bueno, si es así, diga amén. Porque queremos ser de esos santos. No quiero que dentro de 1000 años me vayan a canonizar y digan San Josecito. No necesito que me llamen dentro de 500 años santo. Necesitamos ser de estos, los que tienen la paciencia, la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. De Cristo Jesús, de Yeshua el Mesías. Los santos, entonces, son descritos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Hijo de Dios. Esto nos enseña que solo tener fe no es suficiente. ¿Qué falta? Practicar la palabra del Eterno, ponerla en práctica. Sí, porque fe tienen los demonios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Los demonios también creen. ¿Y qué hacen? Ellos por lo menos tiemblan. Nosotros, yo creo. ¿Y? ¿Crees? Practica. Practica lo que crees, porque si yo le creo a Dios, voy a practicar lo que Él dijo. Si no le creo, a ver, usted sigue a un equipo de fútbol, de béisbol, de lo que sea, que usted no le tiene, no le tiene, ahora sí que credibilidad. ¿Usted sigue a los Changos de California? No, ¿por qué? A lo mejor ni existe ese equipo. ¿Es americanista usted, hermano? De hueso colorado. ¿Sí? ¿Por qué no cambia de equipo? A ver, ¿por qué? Vamos a verlo. ¿Por qué no cambia de equipo? Si a veces han sido bien maletillas y pierden. Ahorita pues digamos que están bien, ¿verdad? Pero, a ver, ¿por qué no cambia de equipo? Mire. Si fuera el mejor, la historia lo diría. ¿Ok? Pero le tiene fe. De cierta manera, cree en ese equipo. Desde pequeño ha estado con ese equipo, ligado a ese equipo. Entonces, ¿por qué no lo cambia? Porque dice, para él es el mejor. Ajá. Dígala. ¿Qué ha estado pensando? En el América. Mucha gente que no es de México. Ajá. Muchas veces yo estoy en contra de los Chivas, que gente de México que puede representar a México en la selección a México, y hay veces que pierda. Sí, nunca te metas con el América, con el PRI y con Roma. Sí, pero bueno, ahí te va, ya nos metimos hoy. Dele, a ver. Entonces nosotros, yo por ejemplo, debería como mexicano ¿Apoyar a quién? A las Chivas. A las 100% mexicanos, ¿y qué hacemos? Con los extranjeros. ¿A quién le vas tú, Osvaldo? Antes le ibas a las Chivas, hoy ya te convenció, ya eres americanista también. Que nomás por ganarlo como suegro les pasa a la América. Para él ese es el mejor. Le preguntamos a otro, a ver, Alex, para ti, ¿cuál es el mejor? Pachuca, ¿por qué? Porque es de Pachuca. Porque es de Hidalgo. Ya no, si le seguimos, ya. Mira, al rato vamos a salir con que los Gallos de Querétaro y que los... Sí. Y ahí vamos. Pero quiero llegar a este punto. ¿Por qué usted se mantiene fiel ahí? Se compra la playera, aunque esté cara. ¿Cuánto vale una playera? Acá entre nos, ¿cuánto vale una playera de esas? De originales, porque hay chafas que... ¿Cuánto? 120. Y los paga con gusto la gente. A ver, vamos a juntar ahorita $120. Hombre, qué puro pedir. De América no te pide nada.
Vamos a mandar a hacer unas playeras para Sukkot, no, para todos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pues en lugar de andar enchivados y americanizados, andemos pues ahí con una playera que diga casa de restauración, hombre. Amén, ¿sí o no? Pues vamos a mandar a hacerlas. Anótenlo, hermana. Ya empieza a recibir la cooperación desde hoy. Sí, porque si no luego se olvida. Sí, las vamos a mandar a hacer ya cuando falte un día. Es que no nos dio tiempo, desde ahorita que ya las tengamos. Sí, porque luego no salen campeones y ya, no la compro, no salió campeón. No se burlen de mí. No, usted compra playeras, pues salga campeón o no salga campeón. Y nosotros se supone que somos más que. Entonces, mandemos a hacerlas. Entonces, no se trata de nomás tengo fe, no, es que yo creo, no. Hay que poner en práctica lo que crees. Lo que dices ser. Imagínense que yo soy mecánico y nunca he hecho mecánica. Y me llaman el señor mecánico. Hola, don mecánico. ¿Qué pasó, mecánico? Y nunca ando echando mecánica. No soy mecánico. Jesús era carpintero. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo echó carpintería? ¿Qué era él? Entonces, si no era mecánico, ¿qué era? A ver. ¿Era maestro de qué? ¿De primaria o de secundaria? De la escritura. Gracias, hermana. Y no me puse de acuerdo con usted. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, de manera triste, algunas personas, y esto me incluye a mí también, enseñamos que ya una vez salvo, ¿para qué guardar los mandamientos? Bueno, no se guarda para ser salvo, se guarda porque soy hijo de Dios. Yo no voy a guardar la ley de Estados Unidos para ser ciudadano. Se guarda porque soy un ciudadano de este país, porque vivo en este país, guardo la ley de este país, porque estoy viviendo aquí. Como soy un ciudadano del reino de los cielos, voy a guardar la ley del reino de los cielos, ¿sí o no? Amén. Entonces, amados hermanos, se enseña hoy en día a veces tristemente que guardar ciertos mandamientos ya no te hace un buen cristiano. Pero quiero decirle que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, vamos a ver si esto es judaizar o es obedecer al Eterno. Vamos a ver. Éxodo capítulo 20, verso 4, que dice, no te harás imagen. Yo creo que ya sabe de qué se trata este mandamiento. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, a esas imágenes, ni las... Es que yo no las honro, solamente las venero. Bueno, ¿y qué es venerar, pues? Porque hay gente, así me han dicho algunas personas, es que yo no las honro, nomás las venero. ¿Y qué? Venerar no está ligado con honrar, con rendirle pleitesía, con rendirle honor. Pues no te inclines, no las honres, no las adores. ¿Por qué? Porque yo soy el Eterno, tu Dios, Dios fuerte, Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Cuando la persona deja la idolatría y va a una iglesia, deja de adorar figuras de yeso, figuras de madera, y reconoce al Creador como su único Salvador y al Cristo, al Mesías, como el único mediador. Ahora, eso significa que la persona fue transformada. ¿Por qué? Por la palabra del Eterno, no por la iglesia donde fue. No lo transformó el pastor, es la palabra del Eterno. Entonces, en otras palabras, está practicando algo de la ley de Dios, ¿sí o no? Está practicando algo de la ley de Dios. Ahora, por eso, ¿es judaizante? Pues dígalo, no. ¿Qué es? Practicante. ¿De qué? De la palabra del Eterno. Dice también en Levítico 19:4, no recurran, no vayan, no le implores, no le pidas. ¿A quién? A los ídolos. Ah, no, pero saben que hay un Dios grande, todopoderoso, ¿y a quién le piden? Al muñequito.
Ya cuando el agua nos llegó al pescuezo, ni del muñeco se acuerdan. Dios, ¿dónde estás? Porque hasta el final. Cuando podías haber ido desde el principio. No recurras a los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido, porque yo soy el Señor, su Dios, el que lo está ordenando. ¿Quién es? El eterno Dios, el Padre eterno. Entonces pregunto, esto es parte de la Escritura, esto es parte de la instrucción. Esto nos ayuda a tener una relación correcta e intachable. ¿Con quién? No con nosotros, con Él. Con el que dio la palabra, con el que dio sus mandamientos. Entonces, no solamente el de la idolatría, lo estoy poniendo como ejemplo. Pero debido al prejuicio creado por la Iglesia Católica, por Roma, que ni siquiera son los cristianos que van ahí, no, sino los emperadores antiguos. Amados hermanos, ahora, cuando un cristiano ve a un católico, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué adoras esos ídolos? ¿Por qué adoras esas imágenes? ¿Por qué adoras eso? Le está diciendo, estás violando la palabra de Dios. ¿Qué podríamos entonces nosotros decir de todo lo que no se quiere practicar de la palabra de Dios? Pues estás violando la palabra de Dios. Pero ahí ya no nos metemos. Sin embargo, quiero decirle, como entonces la iglesia, el imperio romano, más que la iglesia, el imperio romano, todo lo que parecía judío lo sacó. Tristemente, hoy muchos en día solo repetimos lo que dijo el imperio romano y ya, tranquilos, ¿verdad? Rechazando lo que es la palabra del Eterno. Vamos a ver de cuáles mandamientos seguimos hablando. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en mismo Éxodo 20. En el versículo anterior estábamos, los versículos posteriores, perdón, estábamos viendo. No, anteriores. Estábamos viendo de la idolatría. Estábamos viendo que no te hagas imagen. No las honres, no las adores. Pero en esa lista de 10 mandamientos que yo me atrevo a decir, toda iglesia dice que están vigentes. Menos uno. Menos uno. ¿Por qué? Porque Roma lo cambió. Váyase ahorita a Google si quiere y pregúntele ahí. Póngale ahí carta de Constantino a las iglesias. Y va a ver que fue el señor Constantino en el año 300, en el concilio de Nicea, el que dijo, de aquí en adelante ya no vamos a guardar el sábado, vamos a guardar el domingo. Pueden ir a trabajar, váyanse a trabajar los días sábados. Guarden el domingo, el venerable día del sol. ¿Por qué? Porque él era adorador del sol. Él adoraba a su Dios, el sol. Por eso el mismo domingo te dice en inglés, ¿qué día es? Sunday, el día de sol. ¿Cómo se dice en latín? Dominis dies, el día domingo. Que pasó al español como domingo. Y domingo solo significa día del sol. Ahora sí levantó su mano, hermano, ¿o la había levantado? Perdón que estaba yo Ok, bueno. Ahora, ¿qué dice el Eterno? Vamos a olvidarnos qué dijo este, quién dijo el otro, qué digo yo. ¿Qué dijo el Dios Eterno? Acuérdate del día sábado. Es una traducción al español. En la Biblia que usted tiene dice, acuérdate del día de, y te ponen un asterisco. Y luego allá abajo de tu Biblia dice, aquí equivale a qué. O en otras palabras, aquí, en lugar de decir día de reposo, debería decir sábado. Pero como hay una connotación también rara de gente que se reúna el día de reposo y le llaman sabático, pues incluso hasta nosotros a veces queremos mencionarlo. Entonces, pero dice ahí, acuérdate del día de reposo, ¿verdad? Ni siquiera dice sábado en hebreo, del día de reposo, para consagrarlo al Señor. ¿Por qué para consagrarlo al Señor? Porque Él lo consagró desde Génesis capítulo 2. Dice que lo apartó, lo santificó y lo bendijo. Entonces, acuérdate. Yo no te voy a decir acuérdate de algo que no te he enseñado. Entonces, el Eterno ya lo había enseñado. Por eso está diciendo, acuérdate. Acuérdate. Tú no le vas a decir a tu hijo, acuérdate ¿de qué me voy a acordar, mamá? Es que te iba a encargar unas tortillas y que no se te olvidaran. No, acuérdate es cuando ya le encargaste, cuando ya le dijiste y le estás diciendo, no te olvides, no te olvides. Entonces, acuérdate es, recuerden, del pasado. Trabaja 6 días
6 días. ¿Qué dice? Haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Mátate si quieres ahí 12 horas, 13, 15. Porque hay gente que le gusta matarse para que salga bien el cheque. Mátate. Ándale. Trabaja todo el tiempo que quieras. ¿Cuánto? Nada más. Ahora, esto no es mi ordenanza. Yo quisiera que dijera. ¿Y sabe por qué no es? Porque el día que más trabajo es el día de reposo. Así que decir que yo estoy reposando es el día que más trabajo yo. Y le voy a decir una cosa. Yo quisiera que esto, pues todo el mundo descansa el domingo. Hombre, vamos. ¿Por qué no nos acoplamos? Bueno, o le obedezco al Eterno o obedezco a Constantino. 6 días trabajarás. Haz todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día, a ver. Híjole, le acabo de preguntar a unos abogados. Son creyentes en Cristo. Y les dije, porque me estaban diciendo, ¿cuál es pues el día de reposo? Le digo, ¿tu calendario dice? No, pues mi calendario dice que el séptimo día es el domingo. A ver, le digo, ¿lo tienes ahí en la oficina? Párate en la oficina. Mira el calendario. ¿Cuál es el primer día que está ahí? Ah, pues es domingo. Entonces, ¿cuál es el séptimo? Dice, oiga, dice, yo nunca me lo había parado frente al calendario. No, siempre te paras. Pero como toda la vida te dijeron que el domingo es el séptimo día, uno ya se para y ya uno ve el domingo al final. Aunque no lo está. Cada calendario que tengas en tu casa llega. Te dijera que fueras a ver mira que está ahí. Pero a veces es del hermano. No, ve a tu casa. Párate frente al calendario que te da ahí y no quiero darle promoción a las tiendas, ¿verdad? Pero la tienda, la mueblería, te da un calendario cada año. Párate frente al calendario y fíjate cuál es el primer día. A ver, usted fue maestra de la escuela. Usted también. Y aquí hay maestras de la escuela. Cuando le enseñan el canto a los niños de los días de la semana, ¿cuál es el primer día que empieza? ¿Cómo va el canto ese? A ver, alguien que me lo cante, por favor. Quiero aprender yo también. ¿Cómo empieza, hermano Jonathan? ¿Usted se lo sabe? Pues, a ver, dígame. ¿Pero con qué día comienza? ¿Con qué? ¿Por qué comienza con el domingo si ese es el séptimo? Yo me gozo el lunes. Pero ese ya fue tomado en otro contexto, porque empieza desde el lunes. Mire, pero el día séptimo, párese frente al calendario. No me haga caso a mí, vaya a su casita, hágame caso. Mire, en este aspecto, párese frente al calendario y fíjese, ¿cuál es el séptimo día? Pero el séptimo día es ¿de qué? De reposo, no de tu iglesia, consagrado al Señor tu Dios. No hagas en él ningún trabajo en ese día, tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Pero es que mire que los judíos, deja a los judíos en paz. ¿Qué me está diciendo el Eterno a ti? A mí. ¿Qué nos está diciendo, amados hermanos? Entonces, muchas veces, por el hecho de obedecer a la tradición, de obedecer a la historia, de obedecerlo, o de ir con lo que van los demás, uno deja de obedecer al Eterno. Yo quiero que empiece a pensar y a preguntarle, Señor, muéstrame tu palabra. Quiero obedecer tu palabra. ¿No quieres usted ser obediente al Eterno Dios? Yo sí. Pero ¿cómo somos obedientes? Es que la Biblia dice que obedezcamos a los pastores. Entonces el pastor se va al infierno, usted obedézcalo, vaya con él. ¿Verdad que ahí ya no me seguiría? Ahí ya no me obedecería. Entonces yo te quiero llevar a la Biblia. Yo te quiero mostrar la Biblia. Entonces, así como el mandamiento del día de reposo, hay muchos más que se pueden aplicar. No vamos a meternos también en que, es que la Biblia dice que hay que apedrear a la adúltera y al adúltero. No. Hay leyes hoy en día que castigan porque no estamos bajo el gobierno de Dios. Tristemente no lo estamos. Estamos bajo un gobierno nacional, mundial. Vamos a llamarlo así. Tenemos presidente.
Tenemos senadores, tenemos policía, hay ejército que se encargarían de ciertos castigos que antes, porque no tenían ese tipo de cuerpos legislativos, pues tenían que emplear el mismo sacerdote, los mismos pueblos tenían que emplear el castigo. ¿Para qué? Para que no se siguiera propagando la maldad. Imagínense que hoy en día le apedrearon a un adúltero. ¿Usted cree que habría adulterio aquí en el pueblo? Dígame. Pero no más va con el juez dice, bueno, sepárense, no pueden estar juntos y ya. Entonces, yo no voy a criticar eso. Es la decisión del juez, por algo lo puso el Dios eterno de juez. Está bien. Pero fue el Eterno el que dijo eso. Ahora, ¿lo vamos a llevar a la práctica? No. De ninguna manera. La Biblia dice que el hijo contumaz, rebelde, borracho, que no obedece, glotón, lo llevaran con los ancianos y que lo apedrearan. ¿Usted cree que una madre llevó algún día a su hijo ahí? No. Pero ¿qué hubiera pasado si el primero que hizo lo malo lo hubieran llevado, hermana Rosa? ¿Hubiera seguido habiendo hijos desobedientes? Pues no. Mire, nada más nosotros que vivíamos allá no en Tangamandapio, pero allá en México. Tu padre nada más te miraba a tu madre. Cuando andabas de chivo loco ahí, de chiva loca brincando y pasabas en medio de la gente, una sola mirada te aventaban tus padres. Eso, mira. Bien sentadito, que ni siquiera te sacaban, ni siquiera decían, ahorita vas a subir, hijo de tu madre. No, más una sola mirada. ¿Y qué pasaba? Pero ya sabías que llegando no te iba a decir, amigo, ¿verdad que usted se andaba por todo? No, llegando, y zapas, órale. ¿Qué hacía que tuviéramos respeto y temor? La disciplina. Hoy en día, mira, el niño le pega la cachetada al papá. Mira qué niño tan bonito, ya sabe pegar. Sí, ahorita que este niño te pega la cachetada, mañana te va a poner la soga en el cuello y te va a ahorcar, es lo que va a pasar. ¿A dónde hemos llegado? Por seguir con las leyes humanistas, por escuchar al psicólogo. ¿A dónde vamos, pueblo del Eterno? ¿A dónde vamos? Entonces quiero decirle, las fiestas del Eterno son bíblicas porque Él las ordenó. Hay que celebrar lo que el Eterno nos manda a guardar, los mandamientos. Y eso no significa que seamos judaizantes. Más bien yo diría entonces que esos mandamientos nos ayudan a identificarnos, ayudan a identificar quién es nuestro Dios, a quién estamos obedeciendo y nos identifican como hijos. Entonces, acuérdense que la última autoridad para nosotros que creemos en el Hijo de Dios sería ¿quién? Ese Hijo de Dios. Él sería la máxima autoridad, ¿sí o no? Porque Él vino a componer las cosas. ¿Y qué dijo Él? Mateo 5:17. No penséis o no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es en palabras del Mesías? La ley y los profetas. ¿A qué se refiere? A lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. ¿Y qué se dice hoy en día? Que Jesús vino y lo anuló. Bueno, ¿qué dijo Él? A mí yo no me preocupa. Es que el teólogo fulano dijo que ya Jesús vino a anular la ley. No, ¿qué dijo Él? No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. ¿A qué vino entonces? Para cumplirlo. Y si Él, que es sin pecado, que es sin mancha, lo cumplió, cuando Juan el Bautista lo mira y le dice, bautízame. Dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo tú me pides que yo te bautice? Tú bautízame. ¿Para qué? Para que así cumplamos toda justicia de Dios. Él no necesitaba bautizarse. ¿Para qué se iba a purificar si es sin pecado? Pero lo hizo para obedecer, para poner en práctica, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Nosotros necesitamos? Sí. Bueno, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Si Él siendo sin mancha lo cumplió, ¿qué significa entonces? Ah, no, es que Él ya lo cumplió por mí. Ah, bueno, ya comió por ti, ya no comas. Ya oró por ti, no ores y me dices cómo te va. Ya ayunó por ti, no ayunes, me dices cómo te va. Ya se bautizó por ti, no te bautices y me dices cómo te va con el pastor. No diezmes, Él ya diezmó por ti. No ofrendes, Él ya ofrendó por ti. Y me dices cómo te miran en la iglesia, a ver si te miran. Ay, hermano, ¿cómo lo queremos? Hermana, ay, usted es un pan de Dios aquí. No, te van a empezar a mirar bonito. Entonces,
¿Y qué más dice? Verso 18, porque de cierto, esto es de verdad, les digo, que hasta que, ¿qué? Hasta que pasen, en la otra versión hispana dice, hasta que ya no exista el cielo, ¿y qué más? Y la tierra. Ni una J. La J es una yod, que es una letra bien chiquitita en el abecedario hebreo. La yod. Ni una tilde. La tilde es una especie de coma también. Se llaman nekudot en hebreo. Son las que le hacen de vocales y son bien chiquititas. Son puntitos o rayitas que se ponen abajo de la letra para darle la vocalización. Ni una yod, ni una nekudá pasará ¿de qué? De la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces estará vigente? Hasta que todo se haya cumplido. Es que ya se cumplió todo con la muerte de Jesús. Ok. Hay muchas cosas que falta que se cumplan, hermanos. Muchas. Y Él lo dijo. Hasta que pasen, mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota pasará de la ley. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que todavía está qué? ¿Lo dije yo o lo está diciendo? Léalo en su Biblia. Vaya y búsquelo. Por si yo le hubiera intentado cambiar un poquito. Búsquelo. Entonces, como les digo, muchos afirman que ya todo se cumplió. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. Aún hay eventos bíblicos que no se han cumplido. Por ejemplo, el regreso del Mesías no ha venido. Si ya hubiera venido, ya hubiera regresado, ok, ya lo cumplió. El establecimiento de su reino no se ha cumplido. Ok, la Biblia dice que este cielo y esta tierra pasarán y en su lugar habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces sí, dígame, ya pasó, pero mientras todavía no. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo en el que estuvo Jesús y la primera tierra en la que Él pisó, ¿qué dice? Pasaron y el mar ya no existía más. Cuando eso suceda, entonces sí digamos, la ley ya no tiene vigencia. Mientras tanto, hagámosle caso a nuestro bendito Salvador que dijo, no pienses que vine a anular la ley. Vine a ponerla en práctica. ¿Vine a qué? A cumplirla. ¿Va a haber un día en que el cielo y la tierra van a pasar? Dígalo conmigo, sí. ¿Pero ya pasó? No. No, todavía no. Entonces, lo que describe este versículo no ha pasado. Todavía existen el mismo cielo, la misma tierra, la Escritura no ha dejado de existir. Esto quiere decir que la instrucción del Eterno sigue vigente. El término judaizante es un término muy utilizado hoy en día, pero no corresponde a la realidad. Vamos a ver qué más enseña nuestro Señor, nuestro Mesías. ¿Qué le enseñó a sus discípulos? Y vamos a ver que a los que guardan los mandamientos, el Mesías no les llamó judaizantes. Mismo versículo 18 de aquí de Mateo. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, no son mandamientos, ay, es que es bien grande ese mandamiento, no puedo, Señor. No, cualquiera que quebrante, que no lo haga, que no lo ponga en práctica, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado ¿a dónde? En el reino de los cielos. Venga. Y quisiera adentrarme ahí, pero no lo voy a hacer, luego explico a profundidad este término pequeño. En griego significa vano. Y cuando usted come una semilla vana, ¿qué tiene? Nada. Pero vamos a ver. Mas a cualquiera que los haga, ¿qué cosa? Estos mandamientos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces está claro que el Mesías dice que los que guardan y enseñan los mandamientos no son llamados judaizantes, son llamados o pequeño o grande dependiendo de lo que haga con la instrucción del Padre Eterno. Y después de esto, entonces, ¿qué es un judaizante? ¿Qué quiere decir que está judaizando? Judaizar es enseñar judaísmo o conversión al judaísmo.
Entonces, y yo no estoy convirtiendo a nadie al judaísmo. Ni quiero que usted lo haga. Cuidado que usted vaya un día a decirle a alguien, es que para que tú seas salvo tienes que convertirte a judío. No, nunca lo haga, por favor. Porque no es el judaísmo lo que te da la vida eterna. Es el Hijo de Dios el que hizo posible que usted y yo tengamos ese acceso a la vida eterna. ¿Podemos decir gloria a Dios? ¿Qué es judaizar? Para aprender qué es judaizar, necesitamos saber qué es judaísmo. ¿Y qué es judaísmo? Bueno, si el judaísmo estaba apegado a la ley de Dios, a la instrucción de Dios, vamos a verlo. Si no, también la misma escritura nos va a decir. Vamos a ver un pasaje. Gálatas 1:13. Porque ya saben, ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando él vivía ¿en qué? En el judaísmo. O sea, él practicaba ¿qué cosa? El judaísmo. A ver, ¿qué pasó? Dime. En ese tiempo que él practicaba el judaísmo, perseguía sobremanera ¿a quién? A la iglesia de Dios y la asolaba. Yo no le voy a decir jamás, nunca vaya a perseguir un hijo del Eterno, un cristiano de otra iglesia. Ni siquiera le diga, usted va al infierno. ¿Por qué? Porque puede ser que él haga. Puede ser que él haga por su fe que tiene en Cristo Jesús. Le digo, obedecer a Dios no es cuestión de la salvación. Es cuestión de amor. Es cuestión de obediencia al Padre Eterno. Dice que en aquel tiempo, cuando él practicaba el judaísmo, asolaba la iglesia de Dios. ¿Y qué más dice? En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más. ¿De qué? ¿Qué practica entonces el judaísmo? ¿Eso quiere usted vivir? Felicidades. ¿Quiere usted practicar la palabra del Eterno? Entonces, eso no es tradición. Eso es palabra del Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, estos textos nos muestran que por lo menos dos cosas. Uno, en el judaísmo es la parte religiosa en la cual Pablo se identificaba en otro tiempo. Dos, vemos que mientras estaba en el judaísmo, él perseguía a la iglesia del Mesías. ¿Ok? Y entonces, ¿es por qué la perseguía? ¿Porque era lo mismo o porque sentía que era algo opuesto? ¿Qué era opuesto? Lo que estaban practicando los apóstoles, lo que estaban practicando estos creyentes en Cristo, era opuesto a lo que su judaísmo practicaba. Tres, tal vez, esto es lo que hay que ponerle más atención. El judaísmo estaba conformado por tradiciones. Por eso Pablo dice que era mucho más celoso él. ¿De qué? De las tradiciones de sus padres que los demás que practicaban el judaísmo. Entonces, el problema es que muchos creen que el judaísmo se apega a la instrucción de Dios. Y no, el judaísmo es contrario a la palabra de Dios. ¿Sí me entendió lo que dije? El judaísmo, en gran parte, aún hoy en día, no se apega a la voluntad del Padre Eterno. No se apega, está lleno de tradiciones. Todo es tradición, todo es tradición. Y como ya aclaré en otro estudio hace tiempo, la tradición no es mala, porque todos tenemos tradiciones. Yo no celebro tradiciones. A ver, dígale a su jefe del trabajo, yo no voy a descansar en Thanksgiving, a mí dame trabajo, yo vengo a trabajar. ¿Por qué? Yo no celebro esas cosas que no son bíblicas. Con gusto lo agarramos, hasta si nos dan la semana entera, ¿verdad, hermana Idalia? La agarramos y que nos paguen también. Pues, y no andamos, yo no practico esas tradiciones gringas. Todos tenemos tradiciones. Pero mientras la tradición no te aparte ni choque con la voluntad del Eterno, no es malo. Todos tenemos. Nomás cuida que la tradición no te aleje de la presencia del Dios eterno. Entonces, vamos a seguir adelante. El judaísmo al que se refiere Pablo practicaba tradiciones que estaban siendo enseñadas de generación en generación. Es por eso que el mismo Mesías también confronta a los líderes religiosos de su tiempo y les dijo, Mateo 15:1, se acercaron a Jesús, y lo puse tal como está así, ¿verdad? Algunos que
fariseos y maestros de qué? Ok, aquí es cuando vemos un peligro. Que habían llegado de qué, ¿de dónde? Y le preguntaron, ¿a quién? Al Mesías. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la ley de nuestro Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué estaban desobedeciendo? ¿De quién? A ver, ¿qué es lo que estaban desobedeciendo? ¿Por qué no cumplen el rito de lavarse las manos antes de comer? Hay un rito, yo lo conozco, yo sé cuál es. Se llama Netilat Yadayim. Consiste en agarrar una jarra que te echas agua nada más en una mano. 1, 2, 3 veces. La agarras con la otra oreja porque tiene 2 orejitas y echas agua en la otra mano. 1, 2, 3 veces. No tienes que emplear jabón, no tienes que emplear antibacterial, nada más echar agua. Y ya ese rito dicen que purifica, que te limpia las manos, que te limpia para comer, que ya estás puro. Oiga, y si vengo de haber agarrado, ahora sí que con todo respeto, estiércol de ganado, y nomás me eché agüita, ¿usted cree que mi mano está limpia? Entonces, ¿no necesitaba jaboncito para que se limpiara? ¿No necesitaba una talladita para que se limpiara? No, para ellos ya estaba limpio. ¿Por qué tus no cumplen el rito de lavarse las manos? Ese lavarse, no es lavarse con agua y jabón, no, es echarlo. Y luego se hace una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav betzivanu al netilat yadayim. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenaste por medio de tu Torah lavarnos las manos. No, él no dijo eso. Eso lo inventó el judaísmo. Eso lo inventaron los padres. ¿Pero qué dice? Verso 3. Jesús, Yeshua, les preguntó. Ustedes me están preguntando por qué los discípulos violan la tradición. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué también ustedes desobedecen? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué le importaba al Mesías? ¿La tradición o el mandamiento de Dios? ¿Qué le importa a hoy en día que es tu Salvador? ¿La tradición o el mandamiento de Dios? De su Padre, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué ustedes desobedecen al mandato de Dios para seguir? Esto duele. A esta tradición de los ancianos, el Mesías les mandó, les denominó, los clasificó. ¿Cómo? Miren. Versículo 8, 15:8. Este pueblo, les dijo, bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes en el verso 7. Este pueblo de labios que me honra. ¿Cuántos de nosotros a veces no estamos así? Te amo, Señor, te amo, pero aquí no sintiendo nada. Yo estos días le he clamado al Señor, no quiero brincar por brincar. No quiero gritar para que alguien me oiga. Quiero que tú me oigas, pero quiero sentir gozo en mi corazón. Quiero sentir tu presencia, porque si no, pues voy a brincar y va delante de ellos. Qué ungido está el hermano. No, yo quiero tener tu presencia. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón, pues en vano me honran, en vano, vacío, hueco me honran, enseñando como doctrina, enseñando como palabra de Dios. ¿Cómo le llamó el Mesías a esos ritos? A esa tradición de los ancianos, mandamientos de hombres. Aquí está, mire, para que lo vean. Netilat Yadayim. Esa ceremonia de lavarse las manos para comer es una forma humana o una norma humana adoptada mientras estuvieron cautivos en Babilonia, porque allá todo tenía demonio. Todo estaba impuro. Entonces, híjole, mi café ya se me pasó, ya debe estar frío. Entonces, en lugar de lavarse las manitas bien con agua y jabón, como todo tenía demonio y todo lo que tocaban era demonio, se agarraban y se echaban agua y ya con eso estaban puros. Y vamos a ver algo que añade el Mesías. El mismo contexto, el mismo pasaje, pero por otro evangelista. Marcos capítulo 7, lo mismo. Se juntaron al Mesías, a Yeshua, a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos del Mesías comer con manos. ¿Qué es manos inmundas? Esto es
no lavadas. No lavadas, ¿cómo? Echándole agua nada más. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con los discípulos? Los condenaban. ¿Y por qué los condenaban? Verso 3. Por esto los condenaban, porque los fariseos, y luego dice, y todos los... Bueno, aquí no está correcta la traducción, porque hay judíos que no practicaban eso. Jesús era uno de ellos. Pedro, Juan, por eso los están viendo comer con manos no lavadas ritualmente y los condenan. Entonces, no todos, ellos eran judíos y no lo estaban practicando. Porque los fariseos, y cuando vea ese todos los judíos, póngale atención porque ahí es donde uno se equivoca. Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si muchas veces no se lavan las manitas, no comen. Y volviendo de la plaza, ¿se me acabó la pila? No. Si no se lavan, no comen. Y muchas cosas hay que tomaron, no que era palabra de Dios, que tomaron para, ¿cómo qué? Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y aún las camas, para que me entiendan. Estos no iban nomás con... Usted piensa que nomás las manos, no, todo lo querían purificar. Todo. Ahora, ¿eso es mandamiento del Eterno? El Eterno nos manda a ser limpios, pero no dijo que hiciéramos todas esas cosas, hermanos. ¿Está claro entonces que el lavado es parte de una tradición? Es evidente entonces que la doctrina de los fariseos no consistía en practicar lo que estaba escrito en la ley del Eterno, en la palabra del Eterno, sino más bien eran normas creadas por los hombres y en todo caso contrarias a la fe del Mesías, contrarias a la fe del Dios eterno. Entonces esa tradición de los ancianos se les llama, como vimos en nuestro primer versículo anoche, capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías, el pensamiento humano, el estudiar el pensamiento humano. ¿Qué más? Y la palabra del Eterno no son pensamientos humanos, es palabra de Dios. ¿Y qué más? Huecas sutilezas. Que no te engañen por estas filosofías, según que tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a lo que practica el mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:20, ¿qué dice? Pues, si habéis muerto con Cristo, con el Mesías, si moriste ¿a qué? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo. ¿Por qué como si fueras parte del mundo te sometes a preceptos tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos, no lo agarres, ¿verdad? Ya. En conformidad, dice el verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres. Con eso se está engañando ya la gente. ¿Y cuántas veces? No lo haga, no haga esto. Porque es que los ancianos así lo hicieron. Es que los antiguos, es que los padres de la iglesia. Mira, no importa que no haya practicado. ¿Está bíblico? ¿Está escrito? Lo practicamos. ¿No está escrito? Ni lo enseñamos, ni hay que practicarlo. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es verdad que tales cosas pueden parecer, ¿qué? Sabias, porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Cuando tú haces todo eso, andas ahí que Pablo que dijo, era mucho más celoso que todos los judíos en practicar y guardar ¿qué? Las tradiciones de mis padres. Si había uno que practicaba tradiciones, era Pablo. Y lo hacía estar ¿qué? Orgulloso. Cuando se encuentra con el Mesías, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres? ¿Qué? Váyase a Damasco. Allá se le va a decir lo que tiene que hacer. Llega Ananías. Dios me mandó a orar por ti para abrirte los ojos y quiere que te bautices. Empieza por ahí. Luego le empieza a instruir. Porque lo que tenía era tradiciones, ahora el Eterno, la palabra que sabes, Pablo,
hay que llevarte a conocerlo nuevamente. Hemos muerto en Cristo. Eso implicaba dejar de practicar los rudimentos del mundo, mandamientos de los hombres, tradiciones que con el tiempo se van deshaciendo. Entonces, déjenme ver qué tanto me falta. A ver si... todavía me falta un poquito. Vamos a darle unos 10 minutos más. Hay un pasaje que ya lo hemos hablado bastante, ya lo hemos comentado, ya no se lo voy a decir más, porque lo hemos hablado todo. Está en Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto. Pero vamos a ver un solo versículo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Daré mi ley, dijo el Eterno. ¿En dónde? En su mente. ¿Dónde la escribió al principio? Tablas de piedra. Ahora dice, la pondré en su mente. ¿Y en dónde más? La escribiré en su corazón. ¿Y qué va a pasar cuando ponga esa misma instrucción en tu mente y en tu corazón? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, para ir cerrando nuestro estudio, ¿quiénes eran o quiénes califican para ser judaizantes? Vamos a ver unas advertencias. Mateo 16:6. Jesús les dijo, Yeshua les dijo, miren, guárdense de la levadura ¿de quién? De los fariseos. ¿Y de quién más? ¿Quiénes eran los fariseos? Los maestros. Guárdense de la levadura. Vea la advertencia del Mesías y eso es algo que aplica perfectamente hoy en día. ¿Por qué? Porque más adelante en el mismo pasaje les dice, del verso 6 pasamos al 12, cuando les dice, guárdense de la levadura, ellos piensan, nos dijo eso porque no trajimos pan, ¿ahora qué vamos a comer? Y les dice, ¿qué se les olvida lo que yo hice, el milagro de los 5,000 personas que les di de comer y de los 4,000 también? Se les olvida todo eso. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura ¿de quién? Del pan que ellos comían, sino que más bien estaba hablando ¿de qué? De la doctrina, de lo que enseñaban ¿quién? Los fariseos y los saduceos. ¿No será una buena advertencia para hoy que cuidemos qué es lo que estamos comiendo? ¿No será una buena advertencia de nuestro mismo Salvador? Hoy en día, en aquel entonces, esos maestros a los que se refiere, les está poniendo de advertencia a sus discípulos. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñan tiene levadura. Tiene algo que te va a inflar, que te va a esponjar. Y ya esponjado se siente bonito cuando no es gordura, ¿verdad? Cuando andas nada más en el puro orgullo. Allá anda uno bien esponjado, que soy el doctor fulano, y soy el teólogo y el apologeta, y etcétera. Pero ¿sabes qué? ¿De qué sirve? El título está bien, sáquelo, estudie, es bueno. Pero si no obedecemos al Padre Eterno, ¿de qué sirve? Vamos a empezar a enseñar con levadura. Los verdaderos judaizantes no seguían la Escritura. Esos maestros solo estaban aferrándose a tradiciones, mandamientos de hombres, y aquí es donde existe una verdad. Y es que los fariseos eran los responsables de enseñar al pueblo la instrucción del Eterno. Pero tristemente no hacían lo que estaba escrito. Enseñaban, pero ellos hacían todo lo contrario. Por eso les dijo el Mesías. Entonces les habló el Mesías, Cristo, Yeshua, a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés. Cuando digo cátedra, ¿qué se imagina usted? A ver qué es. Cátedra. Uno piensa una catedral, una universidad. Cátedra es un asiento de piedra. Eso es cátedra desde la palabra griega. La palabra cátedra es un asiento de piedra. ¿Dónde se sentaba quién? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas. ¿Y quién más? Y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí es donde dicen muchos, pues Jesús dijo que obedeciéramos. ¿A quién? A los que estaban enseñando. Bueno, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Lo enseñé en otro momento,
con otras versiones, parece contradictorio que el Mesías nos esté diciendo que hagamos y guardemos todo lo que los fariseos nos digan. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque dicen cosas contrarias, dicen tradiciones de hombres. ¿Dónde se sentaban esos maestros? ¿Dónde estaban sentados? ¿En la cátedra de quién? ¿Qué eso supone que estaban enseñando entonces? ¿Qué leían? Por lo menos, ¿qué leían? Para enseñar. ¿Leían la palabra de Dios, sí o no? Bueno, la versión más antigua de los manuscritos que hay dice, hagan lo que él dice. ¿Quién él? Moisés. Y no hagan lo que ellos, los maestros, hacen. Entonces, lo correcto es, hagan todo, guarden todo, hagan todo lo que él dice. Él, lo que está escrito. Pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, esa escritura era leída en esas cátedras de Moisés, en las sinagogas. Y esa escritura tenía que guiar a los discípulos a hacer lo que estaba ahí. Pero el Mesías nos advirtió, no hagan como ellos. Esto es muy importante y no hay que pasarlo por alto. Porque nos enseña que debemos distinguir entre lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de un maestro, por muy bonita que parezca. ¿Y qué vamos a practicar? Lo que es palabra de Dios. Nada más eso. Así que, si son hijos, actuemos como hijos. ¿Somos hijos del Eterno? Actuemos como hijos del Eterno. ¿Usted obedece al vecino o obedece a su padre? ¿A quién debe de usted obedecer? Como hijos. Tristemente, hay hijos que van a la casa del vecino y allá les dice algo el vecino y le obedecen. Usted les dice algo, viejo loco, ¿qué tienes? Tristemente obedecen más al vecino que a sus propios padres. No nos vaya a ocurrir lo mismo. Obedezcamos ¿a quién? Al Padre eterno, al Padre de misericordia, al Padre de toda bondad. Entonces, amados hermanos, contrario a ser judaizante, practicar la escritura es hacer la voluntad del Creador. No es judaizar, es obedecer al Rey eterno. Y yo le invito, piense, cuando usted escucha algo y no se lo muestro con la Biblia, piense, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Pero si lo estamos mostrando con la Biblia, entonces ya no es mi palabra. Se convierte o es la palabra del Eterno y usted elige. Yo elijo, ¿obedezco al Eterno o le digo no? Ahora, cuando algo usted no lo entienda, pregunte, indague, lea más, pero pídale sobre todo revelación a Dios. Padre, es tu palabra, revélamela. Tú ibas a dar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia. Ok, pregúntale a cualquier persona, tal vez te diga, no, está mal. Pregúntale a Dios y lee la palabra. Él te va a decir, Él me va a decir lo que es correcto. Entonces, ya que entendimos esto, amados hermanos, y lo puse así. Judaizantes, un peligro mortal. Sí es un peligro. ¿Por qué? Quien te obligue a obedecer o quien te lleve a obedecer puros ritos y tradiciones, eso es un peligro. Quien te lleve a practicar la palabra, hasta deberías decirle, gracias, siga adelante, sígame enseñando la palabra, predíqueme la palabra, enséñeme la palabra, quiero vivir la palabra y quiero obedecer al Dios que dio su palabra. Alabado sea Él y bendito sea por los siglos de los siglos. Exaltado sea el Rey de la Gloria. Gracias, Rey eterno. Padre, yo creo que todavía nos equivocamos. Todavía no. Ni siquiera tengo la revelación todavía plena, correcta, así que digamos, qué bárbaro, ya. Yo sí ya. No, Padre, todavía estoy aprendiendo. No puedo jactarme de nada, sino solamente agradecerte por lo que hasta aquí tú nos has mostrado. Bendito sea tu nombre. Pero una cosa, Padre eterno, llévanos a obedecer a tu Hijo, lo que dijo Él, lo que nos mostró, lo que nos enseñó, porque se supone que Él trajo la revelación correcta. Él trajo o vino a componer lo que estaba errado, lo que estaba equivocado. Por eso vino. Y por eso vemos esa discusión allá con los maestros de la ley, con los fariseos. Por eso lo vemos
porque está componiendo lo que eran tradiciones y lo que es tu palabra. Y tu palabra, nunca nadie, ni él, ni el Mesías, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de tus siervos nos va a condenar por practicarla, Padre eterno. Gracias, y abre nuestros ojos, y quiero hacer la oración que hizo a David. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Ilumina mis ojos, Señor. Ilumina nuestras mentes para ver lo que está escrito, pero para practicarlo. No para nada más jactarnos de que nosotros sí sabemos, que nosotros sí tenemos la verdad, de que nosotros sí estamos bien. No, 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 Padre. Que sea lo poquito que nos muestres, que sea para practicarlo, Rey eterno. Gracias por tu bendita misericordia, tu gran paciencia que nos has tenido y tu grande amor al revelarnos y mostrarnos tu palabra. Abre mis labios, también decía David, y publicará mi lengua tu justicia. Abre nuestros ojos para ver lo que está escrito, pero abre nuestros labios para hablar con el vecino, para hablar con el amigo, para hablar allá donde estamos con alguien que necesite esta palabra, para que así tú añadas a tu pueblo los que han de ser salvos, Rey de toda la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén, Rey de la gloria. Amén.